Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, con la colaboración de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, nos juntamos para continuar con las tertulias del patrimonio de la ciudad de Arequipa. En este caso, lo que vamos a tener como tema el día de hoy es el patrimonio inmaterial reconocido. La especialista, que es historiadora, Rocío Córdoba Panca, es historiadora con una mención en gestión del patrimonio material e inmaterial. Actualmente es coordinadora del Departamento de Artes e Industrias Culturales como responsable del área de interculturalidad y patrimonio inmaterial del Ministerio de Cultura acá en la ciudad de Arequipa. Desde el 2018 es coordinadora regional de la Asociación ICOMOS Perú y miembro del Comité Científico de Centros Históricos y Villas. En el 2019 ha sido revisora externa del World Monument Watch, programa que identifica los sitios patrimonio cultural en peligro y requieren apoyo financiero y técnico del World Monument Fund desde julio del 2020. Es par ciego de la revista Devenir de la Universidad Nacional de Ingenierías. Hasta el 2018 ha realizado trabajos de consultoría en turismo, patrimonio, relaciones comunitarias en diferentes ámbitos del territorio nacional. Cuenta con una trayectoria profesional de 15 años de trabajo en el sector cultural, la docencia universitaria e investigación histórica. Actualmente cursa una especialidad de patrimonio inmaterial en el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Américas, Crespial. Doctor Rommel, le dejo con la entrevista con nuestra invitada del día de hoy y muchas gracias por seguirnos en esta ocasión. Gracias. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro programa Tertulias sobre el patrimonio de Arequipa, que organiza la Gerencia del Centro Histórico Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, y ya nos acompaña la historiadora Rocío Córdoba Panca, con quien vamos a hablar sobre el tema patrimonio inmaterial reconocido en Arequipa. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, Rommel. Buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Y me gustaría que, en primer lugar, nos puedas comentar, sobre todo a las personas que nos siguen, ¿no? ¿Qué es el patrimonio inmaterial? Cuando hablamos de patrimonio inmaterial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de patrimonio inmaterial nos referimos a los conocimientos y saberes, técnicas y todo aquello asociado a una comunidad. Principalmente hago la acotación que tiene que tener la asociación, puesto que si ese conocimiento o ese saber o esa técnica no está asociado o valorado a una comunidad, no podría ser llamado patrimonio inmaterial. Simplemente sería un conocimiento. Claro, ese sería uno de los criterios justamente para poder considerar patrimonio inmaterial, ¿no? A una expresión artística o a un saber que digamos, son representativos de una comunidad. Es preciso reconocer que la comunidad se apropie de ese saber y la comunidad lo haga suyo. Si la comunidad no lo hace suyo, por más que este conocimiento venga en los libros, venga en diferentes investigaciones, si no hay una comunidad portadora, no se podría llamar como patrimonio inmaterial. Ya, correcto. ¿Y cómo así el Ministerio de Cultura, ¿no?, donde tú laboras, digamos, mide ese nivel de apropiación que la comunidad tiene de esas expresiones artísticas, saberes, que digamos que están unidas a la historia de esa comunidad? En medición, básicamente es para, al momento de su declaratoria, quienes solicitan y piden la valoración de esa declaratoria es la misma comunidad. Ese es uno de los criterios para poder declarar patrimonio inmaterial, es que la comunidad esté de acuerdo en su declaratoria. Eso, correcto. Si la comunidad no está de acuerdo, no firma para proteger ese patrimonio, no vamos a poder declarar patrimonio inmaterial. Claro, un requisito previo en todo caso para la declaratoria de patrimonio inmaterial es que sea requerido, solicitado por la propia comunidad, porque reconoce, considera de que esa expresión artística, sea musical, danza, ¿no?, y otras
manifestaciones son de gran interés cultural, histórico, ¿no? Y seguramente forman parte de la propia esencia de esa comunidad. Y en ese sentido, Rocío, en el caso de Arequipa, ¿qué patrimonio inmaterial podemos reconocer que ha sido declarado como tal? En la región de Arequipa tenemos 15 resoluciones de declaratoria de patrimonio inmaterial, 3 resoluciones que abarcan el territorio nacional, que son la declaratoria del Charango, la Quena, y también asimismo tenemos 12 declaratorias que son a nivel regional, que únicamente se encuentran en nuestro territorio. ¿Cuáles son? Eh, Si nos bueno, puede... tenemos la declaratoria, Sí. tenemos la declaratoria de la más conocida, que es la danza del Huititi. Tenemos el Yarabí, el Camili, la danza del Camili, la festividad de la Virgen de Chapi. También se declaran festividades largas, como son la Semana Santa del distrito de Huambo, y como instrumentos musicales tenemos la huacahuajra o huajrapucu. Asimismo está reconocido también la picantería equipeña como un escenario de actividades culturales, los conocimientos, saberes y técnicas de la extracción y labrado del sillar, la festividad del patrón San Lorenzo Mártir de Huambo, la danza Llameritos de Panagua, Claro. la festividad del Quasimodo de Jesús Nazareno de Tiabaya y los conocimientos, saberes, prácticas asociados al bordado del Valle del Colca. Asimismo, en el 2019 hemos tenido la última declaratoria, que es la danza Casca de Talla. Y en el caso de la picantería, ¿no? Tú decías, bueno, fue declarada, me parece, el 2014, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. En ese caso, tú hablas de la picantería, según el Ministerio de Cultura, como espacio de representación cultural, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esta consideración de la picantería como espacio de representación cultural? Bueno, nuestra región no es la única en que ha sido declarada las picanterías. Tenemos otras regiones que también tienen declarada su picantería, como la picantería de Cusco. Pero la picantería arequipeña se ha caracterizado por mantener un dinamismo entre lo social, lo cultural, y también tiene una valoración no solamente por su comida, sino por toda la actividad que se desarrollaba dentro de una picantería arequipeña. Entonces, es el espacio en sí mismo lo que se valora, no tanto la gastronomía en sí, que va asociado, vinculado totalmente, pero el espacio es lo que ha sido declarado como patrimonio inmaterial. O sea, el espacio de la picantería y sus características propias de la picantería, ¿no? Como sería, por ejemplo, el mobiliario y las propias personas que participaban de la picantería, ¿no? Las expresiones musicales, ¿no? Digamos también literarias que se ponían de manifiesto al interior de las picanterías. Y con relación, por ejemplo, a la Semana Santa, mencionas de que a nivel regional la Semana Santa de Huambo también es considerada patrimonio inmaterial, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia para que la Semana Santa en Arequipa, ¿no? que se celebra fundamentalmente en la ciudad, tenga también esta categoría de patrimonio inmaterial a semejanza de la Semana Santa de Huambo? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra para que pueda calificar como patrimonio inmaterial? Bueno, la diferencia, no hay una diferencia en sí, siempre y cuando el expediente de declaratoria surja unánimemente, ya sea por el arzobispado, por la orden religiosa jesuita, por la orden dominica, por las diferentes órdenes que participan en la Semana Santa. Usualmente, la mayoría de expedientes que se han solicitado es para declarar en Arequipa, por ejemplo, el lunes santo o martes santo, pero
todos esos expedientes son rechazados, la que la festividad es un conjunto que inicia el domingo y termina el siguiente domingo. Y esa festividad de conjunto hace que no se pueda declarar solamente un día, por ser la procesión del lunes santo, ¿no? En tu opinión como especialista, ¿crees tú de que la Semana Santa en Arequipa puede calificar como patrimonio inmaterial, como conjunto? En tu opinión. De suyo sí, porque tenemos características y particularidades que se dan en nuestra región que no se dan en otras regiones. Pero, como le digo, la apropiación y la propia declaratoria tiene que salir de todas las personas que participan de esa festividad, y eso es de todas las comunidades religiosas. Claro. Pero no de manera individual para declarar una procesión. Así es, todas las comunidades religiosas que participan durante la Semana Santa. ¿Y cuáles serían, a tu parecer, cuáles serían esas, digamos, esas características de la Semana Santa arequipeña que la diferencia de otras regiones del país? Bueno, las características que yo considero como principales es que el fervor religioso en cada ciudad es diferente, ¿no? Las procesiones que tenemos en Semana Santa de Arequipa, sobre todo las imágenes que tenemos, no son las mismas que se llevan a cabo en otras ciudades. Al mismo tiempo, el tañir de las campanas, todo un ritual religioso que se desarrolla en Semana Santa, no es similar al de la Semana Santa de Ayacucho o la Semana Santa de Cusco, por ejemplo. Debemos tener similitudes, ya que la festividad en sí religiosa es una Semana Santa, pero cada uno tiene una singularidad. Claro. Perfecto. Bueno, amigos, regresamos después de la pausa. Reactivación Económica 2020. Iniciamos en la Municipalidad Provincial de Arequipa con más de 100 millones de soles de inversión para la ejecución de 33 obras de infraestructura para toda la provincia, generando más de 10.000 puestos de trabajo directo. Con acciones que nos unen, nos cuidan y transforman, podremos salir adelante. ¡Fuerza Arequipa! Continuamos en esta tertulia con la historiadora Rocío Córdoba sobre patrimonio inmaterial reconocido en Arequipa, y en el primer bloque estábamos hablando de algunas de estas expresiones artísticas, ¿no?, que han sido reconocidas por el Ministerio de Cultura y por ejemplo, y otras no, ha habido otras, digamos, ha habido otras solicitudes igualmente que no han tenido la fortuna de ser declaradas como tales. Una de ellas, en el caso de Arequipa, ha sido el carnaval, ¿no? En tu opinión, Rocío, como especialista en el tema, ¿qué razones crees tú, por ejemplo, que han hecho o han motivado a que el carnaval no sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial? Bueno, en la declaración de UNESCO, en la Convención de UNESCO del 2003, se indica de que todo patrimonio inmaterial, para ser salvaguardado y declarado, tiene que tener el principio de respeto por los derechos humanos. Y también tiene bajo sus lineamientos varias directrices, como es las normativas del medio ambiente y la protección a los animales. Entonces, muchas de las postulaciones que se han presentado de las festividades que se realizan en Arequipa tienen en su acervo peleas de toros, que para nosotros es algo común, pero sin embargo no calificaría como una festividad de patrimonio dentro del marco de las actividades de patrimonio inmaterial, ya que no contempla el amparo de la ley de la protección de los animales. Otra de las cosas es el derecho humanos. En los carnavales, si bien es una festividad que une a la comunidad, en algunos casos se ha cometido violencia. Si se
percatan, en muchos casos no se pregunta a la otra persona si está jugando, sino se exacerba y se cometen algunos abusos. Entonces, requiere mucho cuidado y mucha cautela al momento de elevar el expediente, qué cosas se van a realizar dentro de la festividad y qué cosas de verdad no se van a poder realizar para estar dentro de lo que indica UNESCO para lo que es patrimonio inmaterial, ¿no? Claro, efectivamente el carnaval es una tradición muy popular en Arequipa y data de muchos siglos atrás, desde la llegada de los conquistadores al Nuevo Mundo, ¿no? Realmente con ellos llegó esta tradición que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y se ha ido adaptando, por supuesto, a los cambios. Pero, bueno, muchos creen, ¿no es cierto?, de que siendo esta una tradición tan popular y tan arraigada, ¿no?, en la comunidad, no solo arequipeña, sino que el carnaval se celebra con distintas digamos, diferencias, ¿no?, o variaciones en otros lugares del país, podría calificar ¿no?, como una expresión popular, ¿no?, con estas características o algunas de ellas que tú has mencionado y que considera también, entiendo, la ley, ¿no? Bueno, eso en todo caso queda todavía como un tema pendiente, seguramente, de poder evaluar más adelante, ¿no? Como también lo fue en su momento, creo, de lo contrario, corrígeme por favor, si hubo la propuesta o la intención, ¿no?, de proponer a la pelea de toros como patrimonio inmaterial, ¿no?, en el caso de Arequipa, ¿no?, que también es una tradición, ¿no?, muy popular, ¿no?, con mucho arraigo en varios pueblos tradicionales de Arequipa. En realidad nunca ha habido una intención de declaratoria de las peleas de toros, pero sí existe la Asociación de Peleas de Toros que desea ser reconocida como asociación cultural. Ese hecho ha llevado a que el mismo ministerio tengan en contemplación las leyes que no solamente ampara bajo el marco legal peruano, sino como lo indica UNESCO, que la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial está no solamente en la salvaguarda de la actividad, sino también en la protección de ciertos mecanismos, en este caso el cumplimiento, por ejemplo, que no haya discriminación, que no haya maltrato animal, que no haya contaminación. Entonces, esas acciones, por mucho que sean muy arraigadas en la región Arequipa y en algunos distritos tradicionales de la ciudad, no podrían ser declaradas como inmaterial, ya que en un estudio a profundidad se ve que sí hay maltrato en cierto grado al animal. Correcto. Entonces, en este plan de salvaguardia que ejecuta, que lleva a cabo también el Ministerio de Cultura con relación a este tipo de patrimonio inmaterial, lo que se busca también es evitar, ¿no?, el maltrato animal, la discriminación y lo que has mencionado tú también, ¿no? Pero por otro lado, en cuanto al patrimonio reconocido, ¿no?, es decir, aquellos que como la picantería, en este caso como espacio de representación cultural, han alcanzado, ¿no?, este reconocimiento, se encuentra también el corpus, ¿no?, de varias obras, como por ejemplo la obra de Mariano Melgar, ¿no? Entiendo que la obra de Mariano Melgar también fue declarada patrimonio cultural, la obra de Mariano Melgar, y también la del músico Luis Dunker Lavalle, ¿no? En esos casos, digamos, ¿cuáles? Bueno, evidentemente la obra de Mariano Melgar y Dunker Lavalle, por lo demás, está ampliamente reconocida, ¿no? Pero ¿cuáles serían, por ejemplo, los alcances de una declaratoria como patrimonio cultural inmaterial, ¿no?, cuando recae sobre una expresión artística, sobre el corpus de una obra? ¿Cuál serían los beneficios? ¿Qué implica este reconocimiento para la propia comunidad y para también conservar esa obra? Bueno, en los dos ejemplos que has mencionado,
En primer caso, lo que se tiene declarado es el yarabí como género musical, pero no se tiene declarado la obra de Mariano Melgar como tal. Y en el caso de la obra de Luis de un Simón Caravaggio. Lavalle, se tiene declarado como patrimonio inmaterial. En el único caso, sí se coloca en algunos casos los conocimientos y de algunos grandes maestros y sabios se coloca como patrimonio inmaterial, como fue el caso de la obra de Martín Chambi, que en el 2019 fue declarado su obra fotográfica como patrimonio inmaterial, pero no se tiene declarado los dos ejemplos que has mencionado. Ya, la obra de Mariano Melgar, no. Ya. Y ya, bueno, sobre el particular, por ejemplo, tú mencionas que la fotografía de Martín Chambi, ¿no? Sí ha alcanzado esta categoría, pero, por ejemplo, también tenemos en Arequipa, ¿no? Fotografía histórica, ¿no? Bueno, como la de los hermanos Vargas, por ejemplo, ¿no? Que podría, tal vez, ¿no? Evidentemente, Se podría arte, alcanzar, ¿no? Ser considerado como tal, como patrimonio cultural inmaterial. sí, se le puso en discusión ese tema, pero gran parte del trabajo que hizo la investigadora que sustentó el expediente de declaratoria de la obra de Martín Chambi, por ejemplo, fue un trabajo monumental y en este caso la obra de Martín Chambi fue declarada no solamente por la categoría, por su trabajo fotográfico, sino fue la vinculación que tenía con la corriente indigenista y cómo eso ayudaba a revalorar a las comunidades andinas en este caso. Entonces, más allá de la técnica, en este caso fue declarado por su vinculación con una comunidad y cómo su obra ayudaba a revalorar a dichas comunidades andinas. Claro. Es por Y ello sobre que ese punto, claro, y sobre ese punto vamos a regresar después de la pausa para hablar sobre el habla popular, justamente, que es una manera de poder conservar algunas expresiones orales, ¿no? Que son igualmente muy, muy tradicionales de Arequipa. Regresamos después de la pausa. Estamos cumpliendo con una disposición normativa de implementar a los comedores populares con los kits de aseo e higiene y desinfección, ¿no? Para que ellos puedan trabajar como lo han venido haciendo, pero con los implementos necesarios para cautelar la integridad de las personas que operan estos comedores y lógicamente también de las personas que consumen los alimentos preparados en estos comedores. También nosotros hemos visto por conveniente identificarlos, entonces nos hemos preocupado por hacerles un distintivo para que puedan ser identificados y sepan que aquí en este lugar funciona un comedor. Continuamos con la tertulia sobre el patrimonio de Arequipa. Tenemos como invitada el día de hoy pues a Rocío Córdoba, con quien ya venimos conversando acerca de patrimonio inmaterial del país. Y habíamos hecho un repaso de varias declaratorias de patrimonio inmaterial y también se había mencionado a la obra del poeta arequipeño Mariano Melgar, que como bien ha precisado la historiadora, pues esta declaratoria tiene un enfoque territorial a nivel del país, ¿no? No necesariamente a nivel de la región, sino que ha trascendido las fronteras de la región para ser considerado patrimonio de todo el país. Y por otro lado, también estaba preguntando en el anterior bloque a la historiadora Rocío Córdoba acerca de las tradiciones orales, ¿no? Que ella también, de acuerdo a la ley, pues sería uno de los patrimonios a salvaguardar, ¿no? Las tradiciones orales, el habla popular. Pregunto si, digamos, lo que conocemos aquí como el habla lonca,
¿no? Que ya tiene cultores y también se han compendiado publicaciones como el Diccionario del Arequipeñismo, por ejemplo, de Juan Guillermo Carpio Muñoz, el más conocido de todos ellos. Es posible poder postular o considerar al habla popular arequipeña como patrimonio inmaterial? Sí es posible, en tanto que haya una comunidad que se sienta identificada y todavía lo hable, no solamente de manera esporádica, sino lo hable de manera que sea su forma y hablar natural. Entonces, en ese sentido, sí es posible la declaratoria. Claro, pero digamos, desde tu apreciación como historiadora, como conocedora de estos temas, por ejemplo, hoy en día, ¿cómo tú aprecias, cómo tú valoras, digamos, el habla popular llamada lonca, claro, que de pronto en otra época tenía una mayor, digamos, un mayor alcance y hoy tal vez, ¿no? En condicional lo digo, no tiene ya ese alcance, ese arraigo que tuvo en otras épocas. ¿Cuál sería tu apreciación personal sobre el habla popular como una tradición oral que tal vez está en peligro de desaparecer? Bueno, como mi apreciación personal, dejando de lado la Dirección de Patrimonio Material, yo pienso de que es parte el lonco arequipeño, el habla lonca, es parte del arequipeño en sí mismo. Entonces, son las escuelas las que ayudan a revalorar esa habla lonca cuando hacen sus concursos de poesía lonca, son los mismos lingüistas en algunos casos ayudan a revalorar eso, y también los mismos loncos en las festividades de Arequipa, que el habla lonca es infaltable en esos días, ¿no? Lamentablemente pienso que sí está en verdadera desaparición. Actualmente son muy pocas las personas que hablan y han entendido el habla lonca desde su nacimiento, pero como no se enseña en la escuela a hablar, sino solamente como una expresión, es difícil hacer un expediente de una comunidad que todavía lo hable, salvo que encontremos en Polobaya o en Characato familias completas que se puedan expresar loncamente, digamos. No se podría hacer ya que falta la parte de comunidad que lo hace valorable ante los ojos de una declaratoria de patrimonio inmaterial. Claro, sin duda, justamente eso, esa falencia, esa ausencia, ¿no? Pone en riesgo seguramente de que ese habla popular arequipeño, el denominado lonco, ¿no? Estén en riesgo de extinción, ¿no? Porque ya son pocos los cultores, sobre todo tiene como expresión la poesía lonca, ¿no? Cada año sabemos, sobre todo por el mes de Arequipa, se hacen concursos de poesía lonca y también existen algunas publicaciones de poetas loncos como Antonio González Polar, por ejemplo, ¿no? Que tiene un libro, y otros, por supuesto, sobre poesía lonca. En el caso de que haya sido declarado patrimonio inmaterial, ¿cuáles serían en todo caso los beneficios digamos, que ese patrimonio merece para salvaguardar, para preservar, ¿no? Su continuidad en el tiempo, si fuera declarado patrimonio inmaterial de la nación? Bueno, una de las principales condiciones para declarar patrimonio inmaterial a alguna expresión es que haya un compromiso de generar un informe cada 5 años por parte de la comunidad de cómo ha ido variando o qué medidas han tomado para ir evitando los cambios de la expresión a nivel de los años, ¿no? Entonces, cada 5 años se le pide a la comunidad que envíe
qué ha sucedido con el patrimonio. Y como lo indiqué al principio, no se puede declarar algo que no ha sido valorado por esa comunidad. Entonces, la declaratoria de patrimonio inmaterial implica una valoración intrínseca del patrimonio, de la actividad en sí mismo, y que las comunidades en sí saben hacerlo. Por ejemplo, una danza. Las comunidades lo bailan, pero no se dan cuenta de cómo esa danza ha ido cambiando en el tiempo. Una vez que ya es declarado patrimonio, las comunidades empiezan a valorar la danza y empiezan a retomar inclusive las formas de cómo hacer sus tejidos, sus vestimentas, de cómo lo hacían sus abuelos, y empiezan a enriquecerla y buscar la forma de mantenerla, enseñándolas a sus hijos, ya no avergonzándose de sus actividades, sino enorgulleciéndose de ellas. Entonces, la declaratoria de patrimonio inmaterial lo que quiere es que cada individuo sea orgulloso y se identifique con sus expresiones culturales, con sus usos, ritos y costumbres que puedan tener, asociados también a elementos físicos que puedan ser herramientas, sus mismos trajes, etc. La Bien, valoración... ¿y cuáles son los incentivos? ¿Cuáles son los incentivos que el Estado otorga, ¿no?, a las expresiones artísticas declaradas patrimonio inmaterial, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos? Y si acaso, eso primero, y segundo, si acaso esa expresión artística, ¿no?, declarada patrimonio, si luego de haber sido declarada patrimonio, de pronto esta actividad decae, corre el riesgo de perder ese reconocimiento. Si las actividades se pierden, sí, en realidad están en riesgo de perder su reconocimiento, porque ya no habría una comunidad que la lleva. Los portadores son muy importantes. ¿Cuál es el beneficio que otorga el ministerio? Básicamente es la declaratoria en sí misma, que hace enorgullecer a las comunidades, y qué es lo que buscan. O sea, no es un beneficio económico, lo que sí hay es una asistencia técnica que se les puede dar a las comunidades para que puedan seguir sacando adelante sus expresiones. En el caso de la danza de los llameritos de Panagua, por ejemplo, el Ministerio de Cultura realizó un video de esa danza, y esa danza ya se ha convertido en una danza casi reconocida a nivel nacional, siendo que es una danza ritual que se realiza en el anexo de Panagua, de distrito de Orcopampa, provincia de Castilla. Entonces, la comunidad lo que busca es no solamente su valoración interna, sino también su valoración externa fuera de su espacio, para que sea reconocida a nivel nacional, ¿no? O sea, no hay un incentivo económico, por así decirlo. Claro, claro. Entonces no hay un incentivo económico, pero sí existen planes para poder justamente promocionar, ¿no?, la imagen de la región cuya danza tradicional ha sido declarada patrimonio inmaterial, o cuyas festividades han sido declaradas patrimonio inmaterial. Existen planes de difusión, ¿no?, para atraer también el turismo, y sobre todo para valorar, ¿no?, la riqueza cultural de esa región. Sí, los planes de difusión se realizan mediante la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial de la sede central, y ellos realizan videos, realizan también la misma investigación, y si se ve que la expresión es una expresión única, que puede ser llevada a una declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad, también se le da asistencia técnica y asesoramiento. Quiere decir que si en este primer reconocimiento puede convertirse también en un reconocimiento a nivel internacional, ¿no?, en caso de que, claro, logre esa otra propuesta. Bien,
Agradecemos sobremanera a la historiadora Rocío Córdoba por haber participado el día de hoy en esta tertulia sobre patrimonio inmaterial reconocido en Arequipa. Muchas gracias, Rocío, por tu presencia y por tu compañía y por habernos comentado los alcances de esta declaratoria. Y amigos, a todos ustedes, invitarlos para la siguiente semana para que nos acompañen con un nuevo invitado. Vamos a estar con la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro, con quien vamos a conversar sobre el folclore de Arequipa. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rommel, gracias por la invitación y agradecida y dispuesta para otro tipo de conversaciones que estén vinculadas a interculturalidad y patrimonio inmaterial. Gracias, y también agradecer finalmente a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia que nos apoyan en la difusión de estas tertulias.